Buenas tardes, mi nombre es David Mercado y yo soy parte del equipo 2. Voy a presentarles La Casa Dulce por Rudolf Steiner. Bueno, primero tenemos que entender quién era Rudolf Steiner. Pues él era un filósofo, artista y fundador de la antroposofía. Es un proyecto en Dortmund, es un conjunto de edificios como una expresión de su concepción espiritual y escénica de la arquitectura. Pero para Steiner la arquitectura debería ser algo orgánico, una expresión plástica que no se repita en los estilos históricos, y bueno, esto lo lleva a una frase muy famosa que se trata de desdibujar y transformar los volúmenes para hacer arte con esto. Bueno, como cliente principal para esta obra tenemos a la familia Grosnitz, que son los donantes o los propietarios del terreno donde se construyó su obra homónima o su obra ópera magna, que fue el Goteaum. Esta casa se proyectó como una residencia privada para esta familia y bueno, pues su principal uso, además de la vivienda, era como un punto focal o el hito máximo, que era una desconstrucción de este edificio que era el Goteaum, transformado para otro uso, en este caso para vivienda, por ejemplo. Bueno, como podemos observar, la vivienda Dulde, que en realidad es una parte muy pequeña del parque del gran proyecto de Steiner, que fue el Goteaum. Este se encuentra en la provincia de Dortmund, en Suiza. Y bueno, más adelante les puedo enseñar un mapa de la zona detallando qué es lo que hace especial esta vivienda y cómo se integra dentro de este gran proyecto que fue el Goteaum. Bueno, en este mapa un poco más detallado podemos darnos cuenta claramente cómo es que este parque que era dedicado para la obra magna de Steiner, que fue el Goteaum, está rodeado de pequeñas estructuras de igual manera importantes, construidas por el arquitecto, bueno, filósofo en este caso, que representaban cosas diferentes y cada una tenía su estilo, pero todas representaban una espiritualidad y una plasticidad dignas de cada proyecto. En este caso nosotros estamos analizando solamente la casa Duldeck, pero podemos ver que comparte espacio con obras tales como la Hayes House o la Glass House. Todo esto lo podemos ver retratado en este pequeño mapa, en donde la ópera, o bueno, más bien la obra central, pues es la estructura que es el Goteaum. Bueno, como ya pudimos ver, el análisis cercano al edificio en realidad es el parque para el Goteaum, lo cual lo hace un hito por sí mismo y sus alrededores son pues básicamente todo lo que rodea a este. Como se encuentra en una pequeña provincia en Suiza, la provincia de Dortmund, es una pequeña provincia enfocada principalmente a un suburbio, es una zona tranquila que lo rodean parques, que la rodean comercios y bueno, pues tiene este hito central que es este parque muy grande, muy bello. La casa se encuentra como el remate final y pues es como un punto focal de la ciudad. Bueno, ya entrando en materia un poco en lo que es la Casa Dulce y dejando un poco de lado su proyecto grande que es el Goteaum, pues el concepto de esta casa en realidad era trasladar los principios antroposóficos a una vivienda. El arquitecto bueno Steiner quería poder de alguna manera transformar todos estos principios arquitectónicos, estilísticos, artísticos, plásticos que él plasmó en su obra Goteaum para un uso distinto. Él quería hacer este proyecto más que nada para experimentar un poco con la plasticidad de los elementos, quería un poco traer una escala diferente de su proyecto el Goteaum y tener una forma diferente, digamos, en este caso una vivienda. Entonces para él era importante hacer una desconstrucción de su edificio principal y poder ver si de alguna forma lo podía transformar mediante materiales, plasticidades, espacios. Quería más que nada de construir este edificio. Este fue el resultado pues de su análisis y de su estudio. Bueno, si bien este proyecto es un proyecto importante, cabe aclarar que los planos en sí, todo el proyecto arquitectónico es de carácter privado, por lo cual es muy complicado encontrar una planimetría precisa y que tenga los detalles exactos del interior de la vivienda. Se sabe por su programa arquitectónico, bueno, pues que este era una vivienda de carácter, digamos, lujoso. Contaba con espacios sociales como salones y comedores, que bueno, pues eran concebidos como volúmenes modelados, en este caso podrían ser espejeados, y tiene una continuidad visual mediante un pasillo central muy amplio. Esto se sabe gracias a los escritos que ha dejado Steiner y bueno, también a los, digamos, referencias que pudimos tomar del edificio Goteaum. Esta planta en específico no cuenta con los espacios, pero la pude encontrar debido a una larga investigación en una tesis de aquí que tengo en este pequeño espacio. Es una tesis que tuve que traducir ya que, bueno, pues está en sueco y el interior, pues igual
Podemos especular un poco sobre este, ya que contamos con referencias de otras obras, contamos con lo que es su inspiración principal, que es el Gotheaum, y bueno, sabiendo que la intención de Steiner era modular el Gotheaum para poder hacer diferentes usos de él, podemos especular que la obra es más o menos igual. Sin embargo, bueno, pues es una lástima, pero cabe aclarar que este edificio de carácter muy privado no cuenta con el elemento suficiente de investigación en línea. Sin embargo, bueno, pues yo me puedo dar una idea de cómo funciona esta planta con un carácter central, con los espacios habitables a los lados, dejando un espacio central amplio. Y bueno, los espacios a los lados, como ya mencioné antes, son modulares gracias a que Steiner concebía esta plasticidad del movimiento. Y bueno, es más o menos lo que se puede encontrar y lo que yo pude trabajar. Bueno, como podemos observar aquí en la ubicación de su entrada principal, esta vivienda está justamente en el remate de lo que es el Goteau, está a sus espaldas, es literalmente el final del recorrido. Podemos ver en este pequeño diagrama de acá cómo los caminos finales del Goteau llegan a un punto focal, del cual se enfocan hacia un mirador y del mirador podemos ver la entrada principal de la casa. La vivienda está emplazada de tal forma que hace como una especie de construcción o de figura de manera pues emplazada rara porque está más o menos empatada en sus formas y en sus techos con el goteaun. Es por eso que podemos ver esta especie de inclinación, ya que si se ve desde cierto ángulo, pues los techos más o menos compatan con lo que es la obra. La entrada principal es esta pequeña puerta que yo pude encontrar ahí. Está situada en uno de los costados de la casa, sin embargo, bueno, tiene unas escaleras muy grandes en la parte central que podrían ser como un acceso secundario tal vez, pero bueno, pues la forma más fácil de entrar a la vivienda es justamente como está indicada en el recorrido y pues el final, el final de la obra pues es ser un remate visual y una obra pues de vivienda de carácter privado, lujosa para los que fueron en su momento pues los dueños o los donantes de este parque. Bueno, ¿qué podemos encontrar como el material principal de la obra? Bueno, es inevitable mencionar el Goetheanum, yo sé que lo he mencionado muchas veces, pero es que esto es una obra deconstruida de él. Y bueno, evidentemente para el Goetheanum se usó lo que fue las estructuras de hormigón armado y no tiene ningún desperdicio, ya que para la época era una cosa muy novedosa. Gracias a esto, el arquitecto, el filósofo Steiner pudo hacer lo que son sus famosas maquetas, pudo empezar a hacer estas formas curvas, pudo empezarle a dar formas diferentes a sus techos, pudo empezar a trabajar con todas estas volumetrías, con toda esta, digamos, ondometría, o sea, pudo haber empleado muchas otras formas de construcción, pero lo que para él le funcionó y lo que era más fácil y novedoso para la época, pues fue lo que es el hormigón armado. Lo podemos ver en los techos, lo podemos ver en las formas extrañas, podemos ver que cada espacio de este pues está pensado para ser curvo, para no tener ninguna forma, para no tener esquinas. Bueno, bueno, y sus muros, por ejemplo, sus muros exteriores están revocados sobre ladrillo hueco. Esto hace que los muros pues sean aligerados en comparación a la cubierta. Le da un poco más de, de estructura a la obra. Y bueno, pues para hacer en su tiempo es bastante impresionante lo que él logró. Fue conceptualizada, bueno, gracias a las maquetas y fue construida por los mismos materiales. Y bueno, como uno de los artículos dice de la época, la casa Duldeck es uno de los edificios más innovadores en el hormigón armado, pues, de sus tiempos. Es impresionante lo que se logró y básicamente fue todo gracias al empleo de este material que para, como ya mencioné muchas veces, pues era una novedad. Hoy en día lo vemos en muchos lados, pero estos son sus comienzos. Bueno, y la estructura del proyecto, ¿cómo funciona? Como pudimos mencionar anteriormente, pues todo el secreto de estas obras son el hormigón armado. Es bastante simple, de hecho, es una estructura simple de ladrillo. Tiene formas curvas, pero todas se sostienen de manera modular, es decir, que todas suben, no hay formas como salientes, no hay terrazas, no hay nada que pueda desfasar la estructura, por lo que es una obra bastante sencilla en términos arquitectónicos de ingeniería. Es una estructura de ladrillo hueco está revocado, que es un ladrillo más aligerado, pero que tiene un elemento estructural un poco más fuerte.
y al ser una obra que es modular y es completamente en alto, pues tiene bastante estabilidad. Esta estabilidad pues le logra dar este elemento de estructura fuerte para poder cargar con lo que es el techo escultórico. Y bueno, pues esta forma de construcción le permitió hacer justamente todos estos juegos con las cubiertas y con los techos principalmente. Bueno, como forma de aportación que nos deja este proyecto, podemos ver cómo estos principios filosóficos que son la antroposofía se llevan a práctica gracias a todos estos procesos que el arquitecto realiza. Podemos también ver cómo es que los inicios del hormigón armado nos sirven para demostrar que es un material bastante flexible, bastante noble para la construcción. Y bueno, pues me permito remarcar una pequeña conclusión que me permito leer. Y bueno, la Casa Dulce es un laboratorio doméstico en donde Rudolf Steiner volcó su pensamiento antroposófico de forma arquitectónica. Es un hito temprano en el uso expresivo del hormigón en vivienda y su relación directa con el Gotheam lo convierte en una pieza clave para entender la arquitectura como fenómeno espiritual y escénico en la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias.